segunda hora de Cinefilia de este sábado y lo vamos a hacer hablando de una película que todavía no se estrenó. Tiene su estreno la semana que viene. Vieron, tenemos todo. Películas que ya se estrenaron, películas que están todavía en cartelera, películas que van a venir. En este caso un documental. El documental se llama Yacuman, hacia dónde van las aguas. Y vamos a hablar de este documental con su director, Pedro Ponceuda, y con su productora, Alejandra Russo. Pedro, Ale, gracias por estar en Cinefilia. Muchas Gracias a gracias a vos. ustedes. A ver, Yacuman, para contarles un poquitito, porque encima ahora también, porque las que tienen estreno el jueves, más o menos algo les cuento a la gente que no pudo verla. Esta no la vieron directamente. Un documental para tratar de pensar un poco qué es Tucumán, ¿no? ¿Qué fue Tucumán históricamente? ¿Qué es ahora? ¿Cuántas cosas quedaron metidas en esa parte, no solo de la provincia en sí, sino explotaron nacionalmente de alguna manera, ¿no? Todo eso a través de material de archivo, sin recurrir a la voz en off, con trabajos de audio, por ahí después vamos a hablar de todo eso, pero para contar un poco, ¿te parece eso es Yacumán? ¿Vos Sí, qué le hiciste? es eso. Yacuman es un intento de poder contar la historia un poco del lugar donde yo vivo y viví toda mi vida. Tal vez desde otra perspectiva, de una perspectiva tal vez que no está en los libros de historia y que tampoco va a estar en ningún folleto turístico. Y nutrido de esos recursos que vos decís, y el espectador, bueno, también se va a encontrar con una forma de percibir el tiempo, el espacio de una ciudad, de una provincia, que tal vez le lleve también a encontrarse con nuevas formas de percibir su cotidianidad, sea de donde sea, no solamente de Tucumán, sino de Buenos Aires o de cualquier otro lado. Cuando pensaste en contar, en hacer un retrato de tu provincia, ¿apareció la forma directamente? Y en esta forma digo todo esto que estamos relatando y que vamos a seguir hablando. Sí, desde el principio para mí no había forma de contar Tucumán linealmente, ni tampoco con una voz que te diga, bueno, esto es así, así y así, sino como una cosa que dispare sentidos para todos lados, digamos, y por ahí donde el presente y el pasado estén como juntos, como fantasmalmente, Ujú. y también te dispare la perspectiva de futuro, digamos, eso era como por ahí un poco lo que queríamos hacer. Y surgió esta idea de contarla así a partir de registros directos, de espacios pregnados por archivos que aparecen ahí, que como que quieren aparecer fantasmalmente y que después se van. Y por ahí también entregándole al espectador la posibilidad de que él mismo construya su propia temporalidad, su propia espacialidad de ese lugar, que a veces podrá conocerlo o no, que es la cuna de la independencia argentina, pero también el sepulcro de la subversión, como le decían los militares, y un lugar que encierra muchas historias, mucha violencia y muchas cosas también para decir. Sí, sí. Alejandra, ¿cómo entraste en el proyecto de Movida? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, Pedro y yo nos conocimos en la escuela, pues yo estoy en la escuela de cine, video y televisión que pertenece a la Universidad de Tucumán. Y ahí nos conocimos en la cátedra de producción. Pedro se anotó como alumno, ahora ya, eso quedó en el tiempo, ya es licenciado en cine, somos colegas en la escuela. Y yo proponía un trabajo que era eso, pensar en algún documental. Hay otra cátedra que también propone algo parecido, de un colega que queremos mucho, Pedro y yo, que es el profesor Pedro Arturo Gómez, y que trabaja en la cátedra de antropología. Entonces, entre las dos cátedras empezamos a pensar en este proyecto que tiene un carácter experimental absoluto y que no, como decía Pedro, no responde a ningún registro realista como solemos ver o solía trabajar yo Sí. en documental. A mí, en lo personal, me convocó como la experiencia de lo experimental y poder encuadrarlo dentro de la vida digital, que tanto yo había participado para estas luchas y los había sumado a ellos, y decís, bueno, si existe la vida documental, que sea para la experimentación, que sea para una escuela de cine, que sea para las provincias. Así que en ese aspecto yo me sentí súper entusiasmada de estar con el proyecto. Después vino la triste realidad de las 60 y pico de locaciones y la plata que no alcanzaba. Se terminó el sueño, pero bueno, ese fue el inicio. Pero bueno, ahí está la productora que tiene que hacer algo, sacar agua de las piedras, como se suele decir, ¿no? Y bueno, a ver cómo se hace para poder conseguir esto de alguna manera. Hay algo que es súper interesante que decís de lo fantasmal, lo fantasmático que recorre tu documental constantemente. Desde el trabajo del sonido, con esas voces que se escuchan como muy a lo lejos en algún momento, que de repente empiezan a tener
fuerza y aparecen directamente adelante, y a veces aparecen con la imagen, a veces no necesariamente. Eso, ¿cómo se elaboró todo esto de no desde la imagen, sino desde el sonido, trabajar también lo fantasmático? Bueno, fue un proceso de postproducción de sonido bastante largo con Fernando Galucci, que es el sonidista, el diseñador de sonido de la película, que la verdad que hizo un trabajo extraordinario. En primer lugar, pensando esto, ¿no? O sea, cómo suena un espacio que para nosotros todo el tiempo estaba debajo del agua, digamos. Entonces, porque estábamos pensando en una especie de ciudad sumergida. Entonces, sumergida en muchos sentidos, en un sentido más literal, pero también en un sentido más histórico, en un sentido de muchas preguntas que nos hacíamos acerca de la provincia, y eso decíamos, bueno, ¿cómo se manifiesta eso en el sonido? Entonces empezábamos a decir, bueno, que suene, que el archivo no sea más que simplemente texto, que no sea información, sino que sea textura, digamos. Entonces, que el espectador primero empiece a encontrar esas voces medio podridas que aparecen de fondo y que después empiecen a tomar forma, pero que primero sean esa podredumbre, cosa que el espectador, antes que la información, tenga como un sentido más sensorial Claro. de lo que era el sonido, y a partir de ahí construir esa fantasmagoría, digamos, de decir, che, estos sonidos más bien son espectros, digamos, que están ahí como en el presente, las voces de Onganía, las voces de Bussi, que para nosotros son figuras muy espeluznantes, digamos, para los tucumanos, pero que sin embargo están presentes. Tucumán eligió a Bussi gobernador. Claro, te iba a decir, perdón, iba a decir eso, iba a decir para nosotros los tucumanos, pero los tucumanos no dejan de votarlo democráticamente después, a pesar de ser un gobernador de facto durante la dictadura. Así que, digo, para alguna parte de la población no es tan espeluznante. Y pasa eso, ¿no? Que hay veces que lo espeluznante te convoca. Ah. Entonces, yo no creo que los tucumanos, por ejemplo, no tengan conciencia de lo terrorífico que fue Bussi. Y sin embargo, pese a lo terrorífico que fue, y sin embargo, aparece la necesidad de votarlo. Sí. Entonces eso es como una cosa fantasmal, ¿no? Si hay un espectro, hay un espanto, Sí. digamos, que está ahí presente todo el tiempo, y que son esos dos espantos que aparecen al principio Sí. de la película, que están con espadas de fuego, tal vez rigiendo los destinos de nuestra tierra desde hace más de 500 años, y por eso creemos que la película también apuesta a eso, ¿no? A restituir los vínculos con lo colonial, digamos, y a partir de ahí contar la historia de la provincia. Es contar de alguna manera también desde ese inicio casi como una especie de maldición, si lo querés ver, ¿no? De miren lo que va a suceder acá, habiendo hecho lo que hicieron, digo, construir sobre una ciudad que no, y bla, 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 y esto después va a terminar, se lo va a terminar tragando, digo. Eso pareciera ser el epígrafe de la película, así empieza, y después de alguna manera, no quiero spoilear nada, pero de alguna manera también cierra el ciclo desde dónde venimos, por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando, y a dónde vamos a ir a parar si no paramos un poco antes, ¿no? Sí, por eso también creo que la película por ahí apuntaba un poco a eso, de tratar de restituir esa idea de que existe algo como que tal vez una especie de maldición, como vos decías, una especie de leyenda donde te dice, che, mirá que hay muchas advertencias, digamos, hacia dónde estamos yendo. No es que bueno, es un hilo tendido, digamos, del progreso y punto, sino de que la ciudad está fundada a mala vida en algún punto, digamos, porque está fundada sobre la violencia, está fundada sobre el escape, la idea de que los antiguos pobladores de la tierra fueron expulsados de ese lugar y nunca hubo una restitución de eso, digamos. Solamente, de hecho, yo tenía muy vagos recuerdos de esa cuestión de cómo se fundó Tucumán. Porque una vez, cuando yo era muy niño, me llevaron a hacer un recorrido a la catedral de la ciudad y vi un mural que a mí me pareció, que me decían, bueno, esto representa la fundación de la ciudad. Un mural donde había 2 ángeles con espada de fuego que estaban corriendo los indios. Y en ese momento yo no solamente sentí cosas, digamos, cuando era chico. Era como, che, esto, toda la gente lo ve como, mirá, es la historia de Tucumán, pero a mí me pareció una cosa medio terrorífica, como una especie de película de terror.
Entonces después cuando tuve la oportunidad de hacer la película dije, che, pero esto es Tucumán, digamos, es dos ángeles con espada de fuego corriendo a la gente que vive acá. Y después fue Roca y Avellaneda, y después fue Bussi y Onganía, y siempre son los dos mismos ángeles con espada de fuego que están cursando toda la historia y corren a la gente que realmente vive acá. Y a Pedro pesar te llega a aterrar con eso. Pedro te llega a aterrar con los dos ángeles, me tuvo años Años contándome con los eso. dos. Sí, sí, sí. Llegazo. Pero es que de alguna manera lo simbólico termina marcando y construyendo. ¿Viste cuando dicen, no, bueno, pero estás profundizando demasiado, no son interpretaciones, hay cosas que terminan siendo marcadas para una sociedad cuando las ves cotidianamente en la catedral todo el tiempo. El que va, el que es católico, lo tiene ahí como una marca de fuego. ¿Cómo quieren que no lo piense? ¿Cómo quieren que no piense algo con respecto a esto que me están tirando, no? y además la cuestión de decir, che, se termina naturalizando. Exacto. Entonces ya llega un punto donde no lo vemos. Y por ahí yo, una de las principales cosas que trabajé con Alejandra desde el principio era Godfrey Reggio, Koyaanisqatsi. Entonces, y Koyaanisqatsi, Godfrey Reggio en Koyaanisqatsi decía, la tarea del documental es mover un poco el punto de vista para que empecemos a ver las cosas que las vemos todos los días, pero que no las vemos. Sí. Digamos, y por ahí la película también iba un poco para eso, digamos, de mostrar cosas que capaz que para la gente es completamente cotidiana, pero que sin embargo encierran un montón de sentidos que no se están computando. No, poner la cámara ahí, mostrar y además hacer el montaje de atracciones que haces en algunos momentos, ¿no? Permítaseme. Pero digo, lo noté cuando estaba mandando, digo, hay imágenes que chocas con otras imágenes y uno, es inevitable, algo epifánico en ese momento te pasa, ¿no? Con eso. Bueno, qué bueno que hayas visto eso, qué lindo, digo, qué lindo, porque la verdad que fue un trabajo tremendo de todos los aspectos, porque además la película monta archivos que están nunca vistos. Exacto. Tiene un trabajo gracias al Departamento de Dirección y Archivo de la Escuela de Cine de Tucumán, más otro archivo de la Universidad de Córdoba, del Archivo General de la Nación, un trabajo de investigación al respecto de eso de muchísimo tiempo. Francamente que se le propone, digamos, al espectador también, digamos, hasta conocer cosas que muy probablemente nunca haya visto, digamos. Totalmente. Recién estábamos hablando, lo hablábamos justo en la primera, todo tiene que ver con todo, en la primera nota con Victoria Carreras, hablando de su documental, el cine de su padre, la imposibilidad de ver el material, cómo hacer. Recién hablábamos con Pablo Torre Nilsson, la imposibilidad de ver su material, se está perdiendo, no se está digitalizando, digo, el archivo que no tenemos, lo voy a decir de nuevo para ver, digo, desde no tener una cinemateca para abajo, todo. Es imposible la memoria, el trabajo que no hacemos con la memoria audiovisual nuestra. ¿Cómo fue esto de recolectar, buscar el material, acercar las posibilidades, porque a veces son privados y cuestan, acá en este caso no, porque me parece que hay mucho trabajo con universidades, con organismos oficiales, pero ¿cómo fue todo eso? Bueno, Pedro hizo un gran trabajo ahí, aprovechando toda la estructura de la escuela, que tiene mucho material de Canal 10 y del viejo instituto, era un poco la base, ¿no? Que es donde está funcionando la escuela. El viejo y conocidísimo Instituto de Fotografía de Tucumán, ¿no? Sí. Después yo me puse a buscar en Córdoba porque sabía, por la cantidad de documentales que hemos visto, que se sistematizó, y la verdad que es un trabajo extraordinario que tiene la Universidad de Córdoba, con también el Canal 10, y hay muchísimo archivo de cosas que pasaron, mucho de los 70 sobre todo, pero en todo el país, y ellos lo tienen muy bien resguardado, muy bien catalogado. Bien. Un poco ha servido también como ejemplo para poder pasarle algo de esto a la gente del archivo en la escuela, porque hay un material riquísimo, pero bueno, faltan fondos para que se pueda sistematizar todo eso, y la verdad que el trabajo que hacen las chicas ahí, compañeras que ayudaron mucho en el documental, no es suficiente si no hay recursos. Pero bueno, también fue parte de, como es una película que siempre cabalga en esta sensación que tiene Pedro del abismo, el fracaso, el espanto, sí, porque es muy largo el proceso de un documental experimental donde tenés limitaciones económicas, pero también a veces tenés limitaciones conceptuales. Sí. Yo siempre tuve mucha fe en el proyecto y en Pedro como director, en el sentido de que tenía muy claro, así como te lo cuento ahora, lo contaba el primer día hace, qué sé yo, 8 años, no sé. Y después tiene mucha constancia, y eso es difícil. Yo he trabajado con muchos directores y al tiempo se cansan. Y entonces, para seguir una obra que es compleja, es muy importante que quien dirige no se canse, porque conceptualmente a veces nos encontrábamos con choques de otras áreas que no terminaban de entender por dónde iba esto. Entonces,
en ese aspecto es muy importante también que la productora esté convencida y es muy importante que abordáramos los diferentes caminos donde el archivo fue uno, que se nos presentó en un momento como algo muy importante que había que conseguir y ya no teníamos tiempo porque teníamos la fecha de entrega en el Inca, después de que, bueno, este proyecto fue muy castigado. Vos te acordarás que yo fui con otros compañeros muy protagonistas de la lucha contra el macrismo y el Hayek, Sí. presidente que tenía en ese momento el Inca, y la verdad que este expediente fue cajoneado absolutamente durante 2 años. Entonces eso también complicó mucho a la estructura de la película y a las posibilidades de cómo seguir concentrados, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir. Pero Pedro por ahí te cuenta cosas más interesantes sobre el archivo y la búsqueda, ¿no? Yo me dediqué a lo de Córdoba, básicamente. Bien. La cantidad de cosas que vimos, nosotros vimos todo el archivo, por ejemplo, del Fondo ICUNT, que es el archivo del Instituto Cinefotográfico de la Universidad de Tucumán, que realmente invito al conjunto de los realizadores y realizadoras que quieren indagar no solamente lo que pasa en Tucumán, sino que hay archivo de la Revolución Cultural China, digamos, extraordinario, que está ahí. Por ahí pasó Prelorán. Por ahí pasó Prelorán, Claro. por ahí pasó Gerardo Vallejo, Claro. grandes realizadores. Reiser creo que también. Estuvo ahí, sí, trabajando al archivo cinefotográfico junto con Prelorán, haciendo informes en Catamarca, haciendo informes en Jujuy y demás, trabajando por ahí. Esas cosas están en Tucumán, digamos. Y fue ver todo, literalmente. O sea, realmente vi todo lo que había digitalizado, absolutamente todo. Entonces fueron muchas horas que Ale se reía porque yo le mostraba el cuadernito mío, porque encima soy bastante analógico, entonces tenía mi cuadernito con todas las notas que iba haciendo clip tanto de tal del timecode, de tal timecode, etcétera, etcétera, y después fue tipear todo ese trabajo. Y después, sumado al Archivo General de la Nación, digamos que también encontramos cosas ahí, se terminó configurando una base de archivo en la cual terminamos dejando cosas afuera simplemente por una cuestión de metraje de la película y de que cobre un sentido y demás, pero yo tenía en un momento ganas de montar todo. También contamos, gracias a la gente de Canal 10 de Tucumán, con el archivo de VHS de Canal 10 de Tucumán, que es de los 90 sobre todo. Claro, ahí lo vemos a Uzi, Claro, los famosos exactamente. Tadeo, La ¿no? entrada, la entrada, sí. Y eso fue como, bueno, esa entrada fue un hallazgo, la verdad, de Juan Mascaró, el montajista. Sí, Juan. Porque eso estaba, digamos, loquísimo, ya el espectador lo va a poder ver, pero como Onganía, Bussi, Macri y otros personajes más hacen la misma entrada y hacen básicamente lo mismo en un momento de la película, digamos, y generan como una especie de, casi como una especie de ofrenda. Sí, una continuación y una continuidad, digo, lo podés ver pasando los tiempos, obviamente, y con ideas por ahí a veces que son iguales, otras que son distintas o lo que sea, pero hay como una especie... Ahí me refiero al montaje que vos haces también, de cómo mostrar continuidades, cómo mostrar determinadas construcciones a partir de las propias imágenes, sin intervenir con una voz que te esté llevando al espectador a, mirá lo que está pasando. No, digo, son las voces de ellos y es tu trabajo o el trabajo con el montajista que también es parte de la reescritura de un film, digo, cómo contar eso. La verdad que fue, siempre el documental, la faceta de montaje es como sustancial. Y en este caso, nosotros sabíamos que iba a ser una instancia casi decisiva, digamos, porque siempre lo charlábamos con Alejandra, y decíamos, este tipo de películas son como un demonio, digamos, que te traga, digamos, que te traga, entonces, bueno, en un momento no sabes si está en el estómago la bestia o dónde está. Y el montaje te ordena, en algún punto, te ordena porque te disciplina. Y en esa instancia nosotros pudimos encontrar algunas herramientas que nos permitan sostener la premisa, digamos, porque era más fácil introducir una voz en off. Digamos, o sea, lo más fácil es introducir una voz en off, decir, bueno, construye un hilo narrativo donde el espectador medianamente se sienta cómodo desde el primer momento y a partir de ahí, bueno, manipulamos el sentido de las imágenes en función de un sentido constituido anteriormente. Y nuestra idea nunca fue esa, digamos, siempre fue la idea de buscar también confiar en el espectador, digamos,
no contar desde esas matrices de sentido tan hiperoccidentales, digamos, donde básicamente es como que el discurso precede a la imagen, y partíamos de la idea de que por ahí la palabra no tenía que parasitarla a la imagen, digamos, sino de todo lo contrario, digamos, de que la imagen podía llegar a generar sentido, y de última que el sonido también vaya por otro lado. Y ahí Sí. está el asunto del montaje de atracciones, que Ujú. por supuesto que hay claramente la idea de hacer ese montaje vertical, está todo el tiempo en la película, digamos. Para nosotros fue también, como dice Ale, no solamente una cuestión de experimentar desde un punto de vista de género, sino también experimentar con respecto a la forma. Claro. Porque cómo se cuenta la historia de una provincia, digamos. O sea, cómo se cuenta la historia de un lugar que además tiene una connotación tan dura para la identidad argentina y todo eso, digamos. El primer lugar donde hubo un centro de detención clandestina en la República Argentina fue en Tucumán. El lugar donde se inició tal vez La lucha contra la subversión, Operativo Independencia, digo, ¿no? exactamente. Todo eso. Nosotros teníamos un cartel gigante en la entrada de San Miguel de Tucumán que decía: bienvenidos a la cuna de la independencia y al sepulcro de la subversión. Y en la parte del sepulcro de la subversión la sacaron, perdón. Y dejaron lo de la cuna de la independencia, pero es el mismo cartel. Entonces cuando vos entras lo ves como, che, este cartel está raro, es como que le falta una parte, digamos. Apa. Lo que le falta es esa. Wow. Digamos, y eso está en el cerro. Entonces nosotros también veíamos esta cosa de decir, che, una provincia donde siempre está la cuestión de los ingenios, del azúcar, del perro familiar y un montón de cosas que siempre por ahí se contaban desde afuera. Ujú. Digamos, entonces, esta cosa lo charlaba con Melina, mi pareja, antes de entrar, y ella me decía: lo que me parece a mí re importante es que vos configuraste una forma de contar la historia de Tucumán, no solamente como una forma diferente, no solamente como una historia diferente, sino una forma de contarla diferente, sí. digamos, que tiene que ver con tiempos que se solapan, Sí. donde como el pasado, por ahí lo que queríamos hacer es que el pasado aparezca espectralmente en el presente, o sea, es como fantasmas, Sí, sí, digamos, sí, todo sí. el tiempo. Sí, el pasado está siempre presente, es parte de ese presente, y si no se hace algo con eso también, es parte de un futuro bastante complicado, digo, porque es Sí. como de mentira también construir sobre determinadas cuestiones. Entonces, eso creo que la película lo labura completamente esas apariciones y las irrupciones del pasado adentro de un presente. Y después veremos qué será el futuro. Pero digo, por lo pronto ahí queda, como vos decís, solapado, irruptivamente. Digo, aparecen un montón de cosas en eso. Sí, es un grito, Sí. digamos, entonces creo que después del grito viene el pensamiento, digamos, pero primero hay que gritar. Digamos, entonces por ahí la película era como, bueno, yo grito y ustedes piensen, digamos, también una cuestión también de decirle al espectador: mirá, yo puse estas cosas en la licuadora un poco, y me salió una cosa diferente a la que ya existía. Ahora está la oportunidad de que ustedes piensen un nuevo futuro, porque también esta cosa de si el pasado está clausurado, si se lo puede contar de una sola manera, entonces no hay futuro posible. No. Digamos. Entonces, si existen nuevos pasados, zócalos, donde uno puede explorar cosas nuevas, que también el espectador se va a encontrar con un documental donde Tucumán no es el documental de la postal, de la No, casita obvio. histórica, de los valles, de las empanadas y de las llamitas en Amaicha el Valle, sino que se va a encontrar con otro Tucumán, un poquito más agresivo, pero también creo yo más interesante, digamos, más carnívoro. Sí. Pero en ese sentido también pensar, decir, bueno, hay otro pasado posible. Sí. Y si hay otro pasado posible, también hay otro futuro posible. ¿Cuándo se va a poder ver? Hay ya información, digo, después seguramente por ahí se agrega alguna otra cosa, pero por lo pronto sabemos que tiene salida. ¿Cuándo, cómo, dónde se va a poder ver Bueno, Yacumán? viste que el estreno oficial es Cinear Play, Cinear TV y Gomón el próximo jueves 6, Cine Gomón. Todo el mundo sabe, pero por las dudas lo repetimos. Rivadavia 1635, Avenida Rivadavia, a las 20:30. Buen horario nos dieron y bueno, en principio va la primera semana y después vemos si sigue o no. Pero ya va a estar en la plataforma, que es muy importante para que la vean Para- en Tucumán y en toda la provincia, ¿no? Y en todas las provincias en general. Totalmente. Y aparte de eso, después va a estar en el festival. ¿Querés contarlo vos? Que no sé qué día va a ir, pero... A partir del 13 al 19 de junio va a estar en el Festival Internacional de Cine Ambiental, también Bien. está en competencia oficial.
Y bueno, y ya después todavía no tenemos establecida precisamente la fecha, pero se va a estrenar en otros festivales también. Bueno, el Festival Internacional de Gerardo Vallejo, ¿no? El de También, Tucumán. El de también. Tucumán. También. Debería estar y ahí sí va a ser No, un... que ya recibimos, te olvidaste que recibimos la noticia. Ah, Se sí, podía sí. decir, se puede decir, si no, Sí, ya es salió al una aire, no lo podemos selección cortar esto. oficial. Sí, sí. Pero bueno, eso va a ser un gran momento, verse los tucumanos, ver cómo miraste a Tucumán en todo caso en ese momento. A mí me Pedro. gusta mucho también la idea de que la vean acá, porque yo vengo de Tucumán, viví toda mi vida en Tucumán, y por ahí tener la posibilidad de que la vean en otros espacios Sí, y obvio. recoger también eso, ¿no? El afecto, la experiencia de otras personas que no pertenecen al mismo espacio geográfico que nosotros, y ver qué perciben de ahí, qué los interpela, para nosotros es hermoso. Así que estamos muy contentos de estar acá, digamos, yo que soy realmente, me han bajado del cerro a Ondazo, digamos, estar acá en la ciudad de Buenos Aires, para mí también algo muy lindo. Agenden el jueves que viene a las 20:30. A las 20:30 en el Gomón, vayan a ver cine en el cine, como decimos siempre. Sala 3. En la sala 3, Yacumán, hacia dónde van las aguas. A partir del jueves que viene, y en ese mismo momento, creo que a partir del viernes está en la plataforma. Al día siguiente. Al día siguiente está en la plataforma, y el sábado debe estar en Cinear TV. En general, esa era la salida que tenían. Busquen por ahí, encuentren por ahí. Puede ser, si me habían dicho el jueves El en jueves- TV, pero puede ser que sea puede ser sábado. jueves. Antes era No sé. jueves y sábado. Sí, Después ya no sí, sé si, era si antes, mantuvo sí. el jueves o mantuvo el sábado. Pero bueno, búsquenlo por ahí, estén atentos y van a conocer un Tucumán distinto. Y eso vale la pena, volver a pensar un montón de cosas sobre el Jardín de la República, ¿no? Y esto lo digo porque exactamente se muestra otro jardín en todo caso, con unas flores distintas que le hubieran gustado mucho a Muchas Alejandra gracias por Pizarnik. haberla visto con tanta atención. No, No, sabes por lo que favor. te agradezco. Estoy como vibrando que te vi ahí Bueno, en la película. es el laburo que hacemos para poder hacer una nota que salga como del lugar común. Así que No, Pedro, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias por este tiempo acá en Cinefilia. Y nos vamos con nuestro tercer tema musical del día, que en este caso es Meet Me in the Morning, el tema de Bob Dylan, que está presente en la serie Eric.